Bienvenidos y bienvenidas a Valor Laboral. En el vídeo de hoy veremos el tema 6, que lo dedica a la recaudación en vía ejecutiva, normas generales, iniciación y título ejecutivo, la providencia de apremio, oposición y efectos, el embargo de bienes, la enajenación de bienes, modalidades, créditos incobrables y las tercerías. Epígrafe primero. La recaudación en vía ejecutiva, normas generales, iniciación y títulos ejecutivos. La recaudación ejecutiva es la actividad desplegada por la Administración para hacer efectivos sus créditos y derechos. ¿Cuándo? Pues una vez haya transcurrido el plazo voluntario de ingreso, sin que se haya producido el cumplimiento por parte de los sujetos responsables. Es decir, ya sabíamos que había dos periodos, el voluntario y el ejecutivo. Pues bien, una vez que haya transcurrido el plazo voluntario de ingreso y no se hayan cumplido las obligaciones de su ingreso, pues empieza el periodo en vía ejecutiva o forzoso, ¿vale? ¿Quién es el titular de esta actividad recaudatoria o recaudadora? Pues la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? Que se le atribuye la competencia exclusiva para el desarrollo y la resolución de las incidencias del procedimiento recaudatorio también en esta vía de apelo, ¿vale? Pero aquí hemos de tener en cuenta que en materia de recaudación en vía de ejecutiva o de apremio cobran bastante importancia las unidades de recaudación ejecutiva en la seguridad social, es decir, las URES, ¿vale? Cuyo ámbito territorial de actuación determina el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? ¿Y estas qué hacen? Pues sobre todo las actuaciones tendentes al aseguramiento de la ejecución forzosa o bien a la regularización del pago por el sujeto responsable. Vale. De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento de Recaudación, acordémonos que se aprobó por Real Decreto 1415 del 2004, ¿vale? Existen dos periodos en materia de recaudación, como hemos dicho, el voluntario y el ejecutivo. El periodo voluntario se inicia en la fecha de comienzo del plazo reglamentario y se prolonga de no mediar pago u otra causa de extinción de esta deuda hasta la emisión de la providencia de apremio. Y el periodo ejecutivo se inicia con esa emisión de la providencia de apremio, ¿vale? Salvo los casos en los que sea de aplicación el procedimiento de deducción, que esto es para las administraciones, ¿vale? Públicas. Así que transcurrido el plazo reglamentario de ingreso sin pago de la deuda, se han de aplicar los correspondientes recargos, ¿vale? Y comienza el devengo de los intereses de demora, sin perjuicio de que estos últimos solo sean exigibles en el periodo de recaudación ejecutiva, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que transcurre el plazo reglamentario de ingreso, no se paga la deuda, ¿vale? Y entonces a partir de ahí ya empiezan los recargos. Esto se ha visto también en el tema 5, ¿vale? Que os lo dejo por aquí arriba. Y entonces comienza el devengo de intereses de demora, pero estos, claro, solo son exigibles ya en recaudación ejecutiva, ¿vale? Dentro de ese plazo, ¿vale? Debemos tener en cuenta que en cuanto al cómputo de plazos se entiende que son hábiles, ¿vale? Excluyéndose del cómputo sábados, domingos y festivos. Y cuando tales plazos reglamentarios se señalen por días naturales o se fijen por meses o años, si el último día del plazo es inhábil, se entenderá que finaliza el anterior día hábil del plazo de que se trate, ¿vale? Esto es importante. Iniciación y títulos ejecutivos. Transcurrido el plazo reglamentario de ingreso y una vez adquieran firmeza en vía administrativa la reclamación de la deuda o la acta de liquidación, ¿vale? Sin que se haya satisfecho la deuda, se inicia el procedimiento de apremio. ¿Cómo? Pues mediante la emisión de la providencia de apremio, ¿vale? En la que se ha de identificar la deuda pendiente de pago con el correspondiente recargo, ¿vale? Así que el título ejecutivo es esa providencia de premio. La providencia de apremio, oposición y efectos. La providencia de apremio, ¿vale?, constituye el título ejecutivo suficiente para el inicio del procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que las sentencias judiciales para proceder contra los bienes y derechos de los sujetos obligados al pago de la deuda. No obstante, conviene tener en cuenta las especialidades en relación con las administraciones públicas, ya que con carácter general no procede iniciar el procedimiento de apremio, sino el de deducción, ¿vale? Pues solo es posible la vía de apremio cuando la ley prevea que pueden ostentar la titularidad de bienes embargables, ¿vale? Así que
para todo el mundo la providencia de apremio, pero para las administraciones públicas es el procedimiento de deducción, ¿vale? En el artículo 84, ¿vale? Se regula la providencia de apremio. Bueno, artículo 84 y siguientes del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, ¿vale? Ya hemos hablado que constituye el título ejecutivo suficiente, ¿vale? Para empezar el procedimiento de apremio, que tiene la misma fuerza ejecutiva que las sentencias judiciales para proceder contra bienes y derechos del responsable del pago de la deuda, ¿vale? Si no se emite esta reclamación de esta providencia de premio, pues sucede que es una improcedencia, ¿vale? Que no se puede iniciar la vía de apremio, ¿vale? ¿Quién las pide? Pues la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? ¿Y qué debe de contener esta providencia de premio? Pues tiene que contener datos identificativos del sujeto responsable del ingreso de las deudas, el concepto y el importe de la deuda, pendiente de ingreso y el recargo, así como el periodo a que corresponde, ¿vale? Entonces aquí hay que identificar quién es el responsable de esa deuda, cuál es la deuda, ¿vale? Indicación expresa de que si la deuda no ha sido satisfecha, ¿vale? O sea, que no se ha pagado, ¿vale? Fecha en la que se expide, advertencia expresa de que si el pago no se efectúa dentro del plazo de 15 días naturales siguientes a la notificación, ¿vale? Serán exigibles los intereses de demora devengados desde la finalización del plazo reglamentario de ingreso. Ya hemos dicho que se empezaban a aplicar los recargos y los intereses, pero aquí nos dice que una vez emitida la providencia de apremio, si han transcurrido 15 días naturales desde la notificación, pues aquí ya tienes que pagar los intereses de demora. Advertencia de que, una vez firme en vía administrativa la providencia de premio sin que se haya efectuado el ingreso, se procederá a la ejecución administrativa de las garantías existentes y, en su caso, al embargo de los bienes del apremiado, en cuantía suficiente para cubrir el principal de la deuda, los recargos, los intereses y costas del procedimiento que se hayan causado, y se prevea que se causen hasta la fecha de ingreso o de la adjudicación a favor de la Seguridad Social, ¿vale? Y por último, también debe expresar o contener la mención de que contra la providencia de premio solo será admisible el recurso de alzada, basada en los motivos enumerados en el artículo 86, que luego veremos, ¿vale? ¿Cuándo procede la reclamación de deuda? Y la providencia de premio, perdonad. Bueno, existen dos supuestos, ¿vale? En ocasiones no hace falta que se haya emitido previamente la reclamación de deuda o el acta de liquidación, ¿vale? Así que directamente se emite la providencia de apremio, y otros casos en los que sí que es necesario que previamente se haya notificado o dictado esa reclamación de deuda o acta de liquidación. Tanto la reclamación de deuda como el acta de liquidación se explican en el tema 5, ¿vale? Veamos cada uno de estos dos supuestos, ¿vale? Pues se dictará providencia de premio sin previa reclamación de deuda o acta de liquidación en los siguientes casos: por la falta de ingreso de la totalidad o de alguna de las aportaciones que integran la cuota respecto de trabajadores dados de alta e incluidos en las liquidaciones transmitidas o en los documentos de cotización presentados dentro de plazo, de aplicarse el sistema de autoliquidación de cuotas o en las liquidaciones practicadas por la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de plazo, de aplicarse el sistema de liquidación directa de cuotas cuando la deuda estuviese correctamente calculada. Es decir, no hace falta emitir reclamación de deuda o acta de liquidación cuando no se ha ingresado la cuota de los trabajadores y se tienen datos suficientes de que están de alta, que se han transmitido las liquidaciones, etcétera. Aquí hay como un incumplimiento real de, oye, no hemos querido pagar. Entonces dice, oye, vamos a por ti directamente porque está todo bien y pues no has querido pagar, ¿vale? Y el otro supuesto en los que no es necesario la reclamación de deuda o el acta de liquidación es la falta de ingreso de cuotas relativas a los trabajadores cuya cotización se determine mediante el sistema de liquidación simplificada, ¿vale? Con arreglo a los artículos 19.1c y 26.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en los artículos 15 y siguientes del Reglamento General de Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, ¿vale? Aquí ha habido una
un incumplimiento o no se ha pagado, sabiendo todo, ¿vale? Y en el resto de casos, ¿vale? Se dictará providencia de apremio cuando haya transcurrido sin pago de la deuda el plazo fijado en la reclamación de deuda o en el acta de liquidación y éstas hayan adquirido firmeza en vía administrativa. Es decir, tanto cuando se emite reclamación de deuda como acta de liquidación, aquí se pone un plazo, ¿vale? Que también están los plazos en el tema 5, ¿vale? Entonces, si ha transcurrido ese plazo que viene en la reclamación de deuda y en el acta de liquidación y se ha incumplido, es decir, no se ha satisfecho la deuda, ¿vale? No se ha ingresado el pago, aquí ya se emite la providencia de premio, ¿vale? Es como que vamos a dar más oportunidades al responsable antes de llegar a la vía ejecutiva. Oposición y efectos. Impugnación de la providencia de premio. Ya hemos visto que solo es admisible el recurso de alzada, ¿vale? Y ahora vamos a ver los motivos en los cuales se puede interponer este recurso, ¿vale? Pues cuando los motivos son por el pago, por la prescripción, por error material o aritmético en la determinación de la deuda, por condonación, aplazamiento o suspensión del procedimiento, o bien por la falta de notificación de la reclamación de deuda cuando ésta proceda, o del acta de liquidación o de las resoluciones que éstas o las autoliquidaciones de cuotas originen, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando se interpone el recurso se suspende el procedimiento de apremio, ¿vale? Y en este caso no es necesario presentar garantías, ¿vale? El recurso de alzada está regulado en la Ley 39/2015, reguladora del procedimiento de administración de las administraciones públicas. Bueno, te aconsejo acudir a él y leerlo, pero bueno, el recurso de alzada debe interponerse ante el órgano que dictó la providencia de apremio o ante el superior jerárquico, ¿vale? Y deben resolverlo en el plazo de un mes, ¿vale? El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones es 3 meses y contra la resolución de este recurso de alzada pues no cabrá otro recurso salvo el recurso extraordinario de revisión. Vale. Embargo de bienes, epígrafe tercero. La ejecución forzosa. La ejecución forzosa, ¿qué implica? Pues el embargo y la realización de los bienes del deudor o su adjudicación a la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Vale? Es decir, que la ejecución contra el patrimonio del deudor se efectúa mediante el embargo y la realización de su valor o, en su caso, mediante la adjudicación del bienes del deudor a la Tesorería General de la Seguridad Social. Aquí, pues cuando no se ha pagado, cuando ya has emitido la providencia, etcétera, pues vamos, no has pagado, pues hay que proceder contra tus bienes para que puedas saldar tu deuda, ¿vale? Así que una vez firme en vía administrativa la providencia de premio sin que se haya efectuado el ingreso, el recaudador ejecutivo instará la ejecución de las garantías existentes y, en su caso, procederá al embargo de los bienes y derechos del responsable para el cobro forzoso de la deuda, mediante bien su enajenación o adjudicación a la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? Para proceder contra los bienes y derechos del responsable, se acumularán en un solo procedimiento las providencias de apremio que se hubieran dictado contra éste, sin perjuicio de que, cuando las circunstancias del procedimiento lo exijan, se proceda a la segregación de las providencias acumuladas. ¿Vale? Las actuaciones del procedimiento de apremio para el cobro de la deuda podrán prever un incremento sobre la cuantía exigible de hasta un 10% en concepto de previsión de costas e intereses que puedan devengarse hasta el momento del efectivo cobro. La previsión de estas costas nunca podrá superar el 3% del importe de la deuda. Orden de prelación que se debe observar cuando se van a embargar los bienes. ¿Vale? Las URES, ¿vale? Las unidades de recaudación ejecutiva, son las encargadas de embargar los bienes del apremedio en un orden, ¿vale? Determinado por esto es importante, mayor facilidad de su enajenación, ¿vale? Y la menor onerosidad de esta para el apremiado, ¿vale? Esto suele caer en los test. El orden de prelación, ¿vale? La regla, mayor facilidad de su enajenación y menor onerosidad de esta para el apremiado. Si por las circunstancias de la ejecución resulta imposible la aplicación de los criterios establecidos, ¿vale? El embargo de bienes se sujetará al orden establecido en los artículos 592, ¿vale? De la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿vale? También es importante decir que a solicitud expresa del deudor también se consignará con la diligencia del embargo, se podrá alterar el orden de prelación establecido, si a juicio del recaudador,
pues los bienes que se señalan garantizan el cobro de la deuda con la misma eficacia y celeridad que los bienes a tratar con carácter preferente, ¿vale? Vale. Bienes embargables y limitaciones del embargo. Vale. ¿Qué pasa aquí? Pues que no puede ser embargado todo y además pues se establecen una serie de reglas, ¿vale? En cuanto a importante es el tema de los salarios, de las pensiones, ¿vale? Y aquí nos dicen, nos tenemos que remitir a la ley de enjuiciamiento civil, ¿vale? Que no podrán ser objeto de embargo los bienes exceptuados por los artículos 605 y 606. Aquí abajo os los he dejado, ¿vale? Que aquí nos dice que no podrán ser embargables en absoluto los animales de compañía, los derechos accesorios, etcétera, ¿vale? El artículo 606 también nos dice cuáles no pueden ser embargados, ¿sabes? Es importante leer un poco esto, ¿vale? Pero sobre todo yo haría hincapié en el artículo 607, ¿vale? En cuanto a cómo es el embargo de los sueldos y las pensiones, ¿vale? Porque esto es importante, mirad. Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Aunque también hay una serie de excepciones, ¿vale? Así que nada, esto leéroslo, ¿vale? Podéis acudir a la ley de enjuiciamiento civil y leeros estos 3 artículos, ¿vale? Aquí te habla de lo de los sueldos, las pensiones, cómo se embargan, ¿vale? Y no se embargarán los bienes de cuya realización se presuma, a juicio del recaudador ejecutivo, que su producto ha de resultar insuficiente para la cobertura del coste de dicha realización, lo que se hará constar en el expediente por medio de diligencia. No obstante, si una vez transcurrido el embargo quedase acreditada dicha circunstancia, el recaudador ejecutivo, previa autorización del director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, podrá realizar el levantamiento del embargo practicado del que dejará constancia en el expediente mediante la oportuna diligencia. Esto leéroslo, ¿vale? Vale. Enajenación de bienes, modalidades. Regulados en los artículos 113 a 126, ¿vale? Lo más importante es que sepáis las formas de enajenación de bienes, ¿vale? Así que los bienes embargados pueden ser enajenados mediante subasta pública, concurso o adjudicación directa. Vale, la subasta pública constituye el procedimiento ordinario para la realización de los bienes embargados. La enajenación por concurso podrá ser autorizada por el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando se trate de bienes muebles o semovientes y las circunstancias concurrentes, el volumen o el valor de tales bienes así lo aconsejen. Y la adjudicación directa de bienes o derechos solo procederá excepcionalmente y en los supuestos previstos en este reglamento, ¿vale? El normal, la subasta pública. Por concurso, cuando se trate de bienes muebles o semovientes y las circunstancias, el volumen o el valor lo aconsejen. Y la adjudicación directa solo procede de forma excepcional, ¿vale? En los casos en los que se establecen en ese Reglamento General de Recaudación, ¿vale? Los interesados podrán participar en los procedimientos de enajenación de bienes embargados a través de los medios electrónicos que apruebe el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social. Vale. Epígrafe quinto. Créditos incobrables. Vale. Se califican administrativamente como incobrables aquellos créditos que no hayan podido hacerse efectivos en su totalidad una vez agotado el procedimiento de apremio seguido contra los bienes y derechos conocidos y embargables de los sujetos responsables, aun cuando no se hubieran adjudicado a la propia Tesorería General de la Seguridad Social o a un tercero. También se calificarán como incobrables los créditos que no puedan hacerse efectivos en su totalidad, cuando de los únicos bienes o derechos conocidos del responsable de la deuda solo pudieran resultar ingresos posteriores de cuantía notariamente insuficiente para su cancelación. ¿Vale? Vale, no procederá a calificar un crédito como incobrable en tanto el sujeto responsable del pago de la deuda ejerza una actividad que determine su inclusión y el alta de trabajadores en el campo de aplicación de cualquiera de los regímenes del sistema de la seguridad social. Y corresponde al director provincial u órgano
a quien delegue la calificación de crédito como incomparable a propuesta del recaudador ejecutivo, que deberá acompañar de los informes y actuaciones acreditativos de las circunstancias que la justifiquen, ¿vale? Tercerías. ¿Qué son las tercerías? Vale, pues corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social la resolución de las tercerías que se susciten en el procedimiento de apremio y su interposición ante esta será requisito previo para que puedan ejercitarse ante los jueces y los tribunales del orden civil, ¿vale? Solo, ¿qué clases de tercerías? Esto es importante. La tercería solo podrá fundarse en el dominio de los bienes embargados al deudor o en el derecho del tercerista a ser reintegrado de su crédito con preferencia al perseguido en el expediente de apremio. Vale, esto ocurre cuando ya está transcurrido el procedimiento de apremio, ¿vale? Y aparecen personas que tienen derechos, ¿no? Sobre esos créditos, ¿vale? Importante, dos tipos de tercería. Tercería de dominio, ¿vale? Que está fundada en el dominio de los bienes del deudor y la tercería de mejor de derecho, ¿vale? Fundada en el derecho del tercerista a ser reintegrado del crédito con preferencia, ¿vale? A otros.